Me enseñó fue que la dictadura vino a cumplir un rol de liquidar a toda esa generación, una generación de luchadores, que fue una política llevada por las grandes empresas y que era necesaria disciplinar a esos sectores, ¿sí? A mí me parece que llegamos al día de hoy, los sectores poderosos siguen siendo los mismos, tanto los que planificaron, organizaron el golpe, ¿no? Porque y lo hemos planteado públicamente, que las fuerzas de seguridad fueron quienes fueron el brazo armado, pero quienes implementaron el golpe militar fueron las grandes empresas. Yo lucho porque hoy sea al revés, ¿sí? Yo lucho justamente porque no sean las empresas las que tengan el poder, sino el conjunto de los trabajadores de este país, junto con todos los Como ahora otros vamos a sectores. hablar de las protestas y de las posibilidades y los límites de la protesta y del rol que cumplen las fuerzas de seguridad y el Estado en relación a la protesta, no puedo dejar de preguntarte si contemplás dentro de los instrumentos la violencia o la comisión de ciertos determinados delitos de acuerdo a nuestra legislación. Mira, yo tengo yo lo que opino es que las leyes hoy están hechas no para nosotros, ¿está bien? Justamente en este caso puntual del proyecto X, lo que se quedó demostrado es que las leyes no están hechas para nosotros, que justamente estamos discutiendo la criminalización de la protesta, ¿no? La criminalización de todos aquellos que salimos a luchar, y que justamente son ellos que incumplen sus propias leyes, desde el punto de vista de las leyes, desde el punto de vista de la, no sé a qué te llamas la violencia. Ahora yo opino que es una discusión bastante compleja, que es amplia para que yo te la conteste Claro, así no nomás. Vos hiciste Pero referencia a errores y entonces quería entender qué habías querido decirnos. Errores de tus padres o de la generación de tus padres, que en definitiva la generación de tus padres es la mía. No estaríamos discutiendo esto de las libertades democráticas, claro, tan básicas que... Sí. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes que había tareas de inteligencia hechas por Gendarmería fuera del marco de lo legal? Porque hay una parte que sí pueden hacer, vamos de acuerdo a la ley. Puede gustarnos o no la ley, pero de eso estamos hablando. ¿Cómo se dieron cuenta de que estaban llevando adelante tareas de inteligencia fuera de lo que permite la legislación? Mira, lo que sucedía era que muchos compañeros de nuestro partido, el PTS, nos vienen a ver a Miriam Bregman, a mí y a otros compañeros, por los procesamientos que les empezaban a llegar después de la lucha de Kraft, ¿no? Entonces, estudiando los expedientes... Vamos a recordar a la gente que hubo un conflicto en el año 2009. En el año 2009 y que Kraft tuvo cortada parte de la Panamericana y en ese contexto intervino Gendarmería. Fueron desalojados los trabajadores con una represión llevada adelante por la policía bonaerense con la anuencia del gobierno, y la Gendarmería operaba supuestamente en el control vehicular. Pero en ese conflicto ya había habido casos de infiltrados detectados por los trabajadores, se presentaban como prensa independiente, los veían, les decían: ¿de dónde sos? A vos no te conocemos, no sos movilero. Se iban y aparecían del lado de los gendarmes. Ahora, en los expedientes judiciales, los jueces se basaban en declaraciones tomadas ilegalmente por estos gendarmes para imputar a los trabajadores. Entonces, digamos, los autos de procesamiento están basados en informes de inteligencia donde ellos mismos dicen que se metieron encubiertamente dentro de los manifestantes para requerir datos, que espiaron asambleas, que fueron a la casa de militantes a ver qué pasaba, cómo eran las reuniones, y ahí dicen que hay una base de datos en la cual se apoyan para conseguir los nombres, ¿no? Por eso hilamos lo que había en cada una de las causas, porque la causa panamericana tiene muchas causas parciales. Esto es ya la admisión de ellos de que están recurriendo a ilegalidad. Y los jueces le daban curso a esas prácticas ilegales para sostener los procesamientos de los compañeros. La base de datos, este es un tema central porque hay un argumento del gobierno, es que este trabajo la Gendarmería lo hizo a pedido del juez que intervenía en el Corte Panamericana de el problema que tienen para sostener eso es que, por ejemplo, entre los que están denunciados como participantes del corte, hay un militante que había muerto varios meses antes, donde ellos le ponen el nombre de que ese militante estuvo presente y que ellos dicen que tienen una base ya constituida de la cual toman los datos. O sea, que la base de datos sobre lo que se sostiene el trabajo que se hace en caliente en la calle de la Gendarmería
que es lo que el gobierno admite que puede existir de acuerdo a nuestra legislación, se hace sobre la base de un software llamado Proyecto X, que es anterior y que es mucho más frondoso que el trabajo Ahora, hecho nosotros descubrimos algunos casos que quedan patentes. El otro hecho que también llamó la atención, porque esta denuncia se hecha en noviembre, y salen algunos medios en noviembre que hacemos la denuncia. La denuncia judicial que ustedes hacen, cuando hablamos de denuncia hablamos judicial, no en los medios. Una denuncia judicial en el juzgado, que cae en el juzgado de Ollarvide, que la hace el CEPROD, la CORREPI, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, los miembros de la Comisión Interna de CRAF, denunciando todo esto, pidiendo que se investigue. En el mes de diciembre, el jefe de la Gendarmería, Esquenone, presenta un escrito, él donde admite que existe una base que se llama Proyecto X, que sería orientativa para la justicia, según dice él, y que está por fuera de cualquier causa judicial. Claro, y que ellos hacen las prácticas habituales que realizan. Uno se pregunta cómo puede ser que autoadmita. Yo creo que lo tienen tan naturalizado que para ellos un corte en el marco de una protesta y de una lucha es algo que tendría que estar en las páginas de policiales, que bueno, que a ellos les resulta lógico infiltrar a las organizaciones políticas, a las organizaciones estudiantiles, que es una práctica que está profundamente arraigada, ya no es solo de la Gendarmería, recordemos la Metropolitana Ciro James, recordemos lo que acaban de decir la policía de Catamarca de cómo infiltra a los militantes que cuestionan a la minería multinacional. Es decir, que es una práctica de persecución sistemática del Estado contra los que salen a luchar y contra la izquierda, porque nosotros relacionemos tres hechos. Causa Mariano Ferreira, donde la Policía Federal libera la zona para que la patota lo mate a Mariano. La causa contra el pollo sobrero, hace muy poquito tiempo, en el mes de noviembre. Y la causa de CRAF. Es decir, quienes somos víctimas de la persecución del Estado somos los partidos de izquierda, en este caso el PTS y en el otro caso el pollo sobrero, también miembro del Frente de Izquierda y los compañeros del Partido Obrero, en el caso de Mariano Ferreira, las organizaciones sindicales, el sindicalismo combativo que enfrenta a la burocracia sindical. Y entonces acá hay un modus operandi de las fuerzas represivas que en este caso nosotros mostramos cómo opera la Gendarmería, insisto. ¿Qué juez intervino en el corte de Foodcraft? En el corte de CRAF ahora está la causa, porque el problema es que no solo el juez de primera instancia, sino la Cámara de San Martín ha confirmado los procesamientos de los trabajadores. La Cámara ahora de San Martín. Haciendo lugar a estos informes requeridos ilegalmente, producidos ilegalmente. El cargo es por el corte a la Panamericana. Por el corte a la Panamericana. Insistí, hay, por ejemplo, Javier Hermosilla, que es dirigente de la Comisión Interna de CRAF, tiene 11 procesos penales y 290.000 pesos de embargo. ¿Vos te acordás cuando la sociedad rural cortaba las rutas? ¿Míguez tiene algún proceso? ¿Biolcati tiene algún proceso? No. Acá a los que se les aplica el Código Penal por un problema contravencional de tránsito, un problema vehicular, son los luchadores y los militantes de izquierda. Nuestra organización, por ejemplo, tiene cerca, en este momento, de 200 militantes procesados por participar en distintas luchas, incluso abogados que asesoran trabajadores procesados. Y hay más de 5.000 compañeros de distintas organizaciones de los trabajadores, de la militancia, de la izquierda, en este momento procesados en Argentina. Entonces nosotros estamos tomando esto para denunciar un modus operandi con el cual se criminaliza la protesta. No creemos lo que dice la ministra, que dice, yo no sabía, cuando este Proyecto X viene del año 2005 y cuando, al menos desde noviembre, si lee el diario Página 12, donde salió la primera vez la noticia, ¿qué me va a decir? ¿Que el Ministerio de Seguridad no lee los diarios? ¿No lee que se presentó eso? Entonces hubo que esperar que se transforme en un escándalo público para que esto se dé a conocer, para que tengan que tomar algún tipo de medida. La presidenta no sabe. Cuando el segundo de la CIDE es parte del círculo presidencial, digo, porque esto es, pero ¿y la Secretaría de Inteligencia qué debe tener? ¿Qué debe hacer? Con fondos sobre los cuales nadie tiene el control. ¿Qué hace la Secretaría de Inteligencia? Entonces nosotros estamos poniendo sobre el tapete que acá los que hablan de mano dura por un lado, o los que hablan de seguridad democrática, incurren en las mismas prácticas, como decía Victoria, de violar su propia legalidad, la ley de inteligencia, para espiar ilegalmente y fabricar pruebas que después los jueces toman. ¿Para qué? Para que cuando un delegado luchador, que no es un burócrata sindical, que defiende los intereses de sus compañeros, esté con la carga del proceso judicial sobre los hombros y entonces condicionarlo para salir a enfrentar a empresas multinacionales de la misma forma que amedrentan ahora a los que hay un debate pendiente con respecto a los alcances posibles de la protesta que se lo debe dar la sociedad toda, porque coincido con vos, no podés permitir que un sector corte una calle o la Panamericana y otro no.
si tolerás que algunos sectores o algunos sectores políticos de la militancia utilicen el corte de ruta o de caminos para protestar, o lo permitís para todo o no lo permitís para nadie. Podemos debatir si tiene sentido Mónica, o no. hay toda una escuela de jurisprudencia en Argentina, no socialistas como nosotros, que han señalado el hecho de que aplicar el artículo 194 del Código Penal, un corte de ruta, es la clara utilización de la criminalización de la protesta social. La encabeza, un ministro de la Corte Suprema como Zaffaroni quiero terminar este concepto. y hay muchos fallos. Podemos debatir esto. Lo que no podemos admitir en ningún caso es que se haga inteligencia previa, que la hagan las fuerzas de seguridad sobre organizaciones sociales, sobre grupos de personas, sobre ONG, sobre cualquiera que esté debatiendo o cuestionando una política de Estado. Pero es más, eso no lo podemos admitir. Hay informes de estudiantes que cortaban la calle en Córdoba y Junín. Y está el informe de ese corte hecho por la propia Gendarmería, que no está en ese corte. ¿Qué querías decir? No, que lo más grave, además de que se construyen causas, ¿no? A partir de espionaje e infiltración, lo grave es si las causas además son aceptadas, estas pruebas, ¿no? que son aportadas por parte de la Gendarmería y que son recogidas de esta manera, son aceptadas por los jueces y se permite que haya un avance en los procesamientos a los trabajadores, a los estudiantes, como decía Cristian. Entonces ese es un gran problema. Hasta ahora la defensa ha planteado todas las nulidades, ¿no? Con respecto a estas pruebas. Ahora avanza los procesamientos a los trabajadores. Y eso es muy importante a destacar porque vos planteás, bueno, hay una orden de un juez. Un juez no puede ordenar que se haga inteligencia sobre una organización política, gremial. No, lo que dice la ley es que podría sobre un hecho, nunca sobre una organización. Por eso digo y hago la aclaración que una sociedad no debe permitir bajo ningún punto de vista las tareas de espionaje. El juez lo que ordena es que identifique a los manifestantes. No le ordena a la Gendarmería infiltrarse en las organizaciones, hacerse pasar por periodistas independientes, investigar las asambleas obreras, ir a la casa de los militantes y entonces decir cómo vive, si no vive, etcétera. Armar una base de datos con información sensible que no tiene que tener. Si existe esta base de datos, ya debería ser, digamos, blanqueada, ¿no? Sí. A los dos muchas gracias por haber venido a contarnos esto, que nos compromete a todos, porque tiene que ver con todos y con un derecho básico de todos y cada uno de nosotros, militemos o no militemos. Por el solo hecho de pensar. No, y con la gravedad que tiene la ley antiterrorista que ha sido votada, porque esta forma de actuar es la ley antiterrorista. El tema de la ley antiterrorista que fue sancionada en octubre pasado es un tema amplísimo del que también vamos a hablar, que tiene que ver con esto desde ya. Gracias a los dos. Tras la pausa, la Mega Minería.